Hola a todos, sean bienvenidos. Vamos a revisar nuevamente una cápsula de género y sexualidad. Vamos a tratar en específico ahora en el género de la mujer y feminidad y el género del hombre y la masculinidad. Em, Significados y discursos, feminidad y roles. Bueno, entendiendo que la diferencia sexual otorga pertinencia y diferencia en lo simbólico y en lo histórico, establece las dimensiones del humano, genérico y erótico como formas de comunicación. Así, en lo genérico, vemos la diferenciación masculino-femenino como formas culturales creadas y vividas como construcciones histórico-biográficas, ¿no? Estas formas culturales, bigráficas, perdón, estas formas culturales vienen mediadas por un proceso informativo ideologizante y un proceso comunicativo politizante, sí. Las formas culturales en cuanto a información encontraron en la reproducción de estereotipos y normas hegemónicas de regulación de la moral y la posibilidad de crear y compartir símbolos mediados por el poder. ¿Sobre quién? Sobre las mujeres. Bueno, las formas ya habíamos visto que esta reproducción de estereotipos, sobre todo, van a caer sobre símbolos de poder. ¿Sobre quién? Bueno, sobre específicamente el género femenino, pero hay una posibilidad, ¿no?, de regular la moral por ahí, ¿no? Y de tirar normas o de dictar normas que vayan a regular la vida de las mujeres en estricto rigor. Las vías de legitimación de esta forma cultural pasa por construir en torno a la idea de la feminidad, deseo como ausencia omnipresente, cuerpo como objeto del pecador, placer como monolito de lo fálico, mujer madre asexual, mujer seductora pecadora, degradación de los placeres a través del placer ideologizado sobre el cuerpo femenino como objeto de consumo, ¿no? Todas estas vías de legitimación de esta forma cultural construyen una idea de feminidad. Se hace necesario cambiar el orden moral imperante sobre los cuerpos femeninos, ¿no? Esta idea de sexualidad, ¿no? Y resignificar la sacralidad del placer, ¿no? Reivindicar el placer como derecho inalienable, ¿no? En ese orden de cosas aparece lo femenino dado no solamente como un objeto, ¿no? Que es en realidad no como simplemente un cuerpo objeto de pecador, ni tampoco una degradación de los placeres a través del cuerpo femenino, ¿no? No, no tiene nada que ver. La idea acá es sacar, ¿no?, ese orden moral y resignificar la sexualidad del cuerpo y del placer. El dominio masculino, bueno, tiene que ver con la visión androcéntrica que se impone a nuestras sociedades de manera neutra y sin la necesidad de invocar o enunciar discursos que la legitimen. Para pensar el sistema sexo-género se requiere necesariamente mirar el punto de observación. El patriarcado es incapaz de mirarse a sí mismo debido a su posición estructural al interior del sistema. Haciendo un recorrido por la construcción de masculinidades, observamos en la actualidad una tendencia a declarar la crisis de la masculinidad, ¿no?, que está centrada en la propia visión androcéntrica. Hay una vulnerabilidad originaria en la constitución de la masculinidad que tiene que ver con el movimiento ascensional del paso al Homo erectus, donde se produce una transmutación del registro olfativo al registro visual. A partir de este último, el hombre, al aparecer de pie, muestra su vulnerabilidad en dos sentidos. La mujer eh, tiene lo que la mujer, perdón, no tiene, y que al estar ambos en cuatro patas no era evidente, aparece como lo diferente y a la vista se posa en los genitales, ¿no? Pero mayoritariamente la vulnerabilidad viene a aparecer en función de tumescente, es decir, con su pene flácido, que marca una diferencia con la viribilidad que señala una erección, y esto es visto por otros como una pérdida de poder. Surgimiento de la vergüenza. Bueno, tanto los demás no deberían ver esa pérdida de poder. Bueno, surge una protección ante los ojos de los demás. El hombre no debe mostrarse así, ¿no? La primera conceptualización en torno al cuerpo masculino viene entonces por la falinización de los espacios para suplir la falta de poder, ¿no? El cuerpo del hombre se rigidiza, debe verificarse ante la mirada del otro para fortalecerse. Debe contar con una coraza, así su piel se transforma en un escudo. La identidad masculina se construye en relación a lo que no es, ¿no? No es niño, no es femenino, no es mujer, no es homosexual. El riesgo es lo que lo define, ¿no? Y en función de ello toma riesgo.
La masculinidad hegemónica reproduce conductas propias del orden dominante, ¿no? La masculinidad subordinada, además de su dominio sobre las mujeres, lo establece sobre la masculinidad gay también. La masculinidad cómplice, al ser incapaz de observarse a sí mismo al sistema patriarcal, reduce su complicidad y finalmente excluye y discrimina por raza, clase, etnia, ¿no? Es, en definitiva, lo que vemos hoy en día en la sociedad. Bueno, ¿de qué crisis se habla? La crisis masculinidad, ¿no? Toda transformación social va a poner en evidencia o develar la vulnerabilidad masculina. Crisis de la feminidad, bueno, rigidización del ser mujer en función de negar también ser vulnerable, ¿no? En definitiva, lo que quisimos ver es lo que tiene que ver con la feminidad, ¿no? La construcción del género femenino y lo que se refiere, ¿no? A esta forma, ¿no? De ejercer lo masculino diferente y hegemónicamente por sobre lo femenino con la construcción de lo masculino fuera, ¿no? De la idea, ¿no? De vulnerabilidad, ¿no? Sino que por el contrario lo toma desde la idea de una hegemonía o una subordinación, también un cómplice, ¿no? Y marginando tanto a las mujeres como a los hombres gay, ¿no?